Bueno, de nuevo a todos, muy buenos días. Mil gracias por la asistencia al evento de hoy. Primero, pues agradecerles a todos por el espacio que sacan este 1 de diciembre en poder tener esta conversación que creo que es muy útil para todos los que están acá conectados, entender cómo va a ser o cómo es la estrategia que tenemos a nivel de datos y cómo Microsoft a través de sus diferentes soluciones, nos brindan una oportunidad de entender un nuevo mecanismo, una nueva manera de poder hacer procesamiento y administración de todos nuestros datos que tenemos hoy. Esta conversación de hoy la vamos a enfocar en cuál es ese data warehouse moderno o cuál es la estrategia que tenemos en poder tener en la nube una solución que me va a permitir incorporar diferentes fuentes, tener soluciones que sean escalables y que a la vez yo pueda suplir las necesidades que tenemos hoy en el negocio. Hoy en los datos tenemos una oportunidad bastante importante de procesamiento, de transformación, de modelos de datos que yo pueda construir enfocado en una estrategia de analítica predictiva. Y hoy Microsoft nos trae una conversación acerca de Azure Synapse, donde vamos a descubrir cuál es ese data warehouse moderno, qué contiene ese data warehouse moderno, y a su vez, pues vamos a poder ver una demo con uno de nuestros especialistas. Inicialmente yo me presento, mi nombre es Jorge Parra, soy el gerente de la unidad de Business Application y Analítica dentro de Controles Empresariales, y durante la conversación de hoy, pues vamos a tener también la participación de uno de nuestros arquitectos de data, Fernando Jaramillo, quien nos va a acompañar en esta conversación y nos va a hacer una demostración de la solución. Entonces, ya entrando un poco en materia, vamos a hablar hoy cuál es la importancia que tenemos los datos en el negocio. Y quiero abrir esta conversación partiendo de cuáles son esos datos, de por qué a hoy nuestras organizaciones deben de empezar a centrarse en información en los datos, en tomar decisiones basadas en los datos. ¿Y cuál es esa importancia? Si vemos hoy en esta evolución de la tecnología, cada vez más requerimos que las organizaciones tengan una estructura y un journey de analítica que les permita empezar a entender el dato per se. Digamos que la data en muchas organizaciones hoy tenemos un volumen importante de datos, pero ¿qué pasa? Tenemos datos descentralizados. Tenemos datos en áreas de negocio, como en marketing, en ventas o en operaciones. Tenemos datos descentralizados, no tenemos información centralizada. Y a hoy requerimos empezar a tomar decisiones basadas en esos datos históricos que tengamos en nuestras organizaciones y que al final esos datos permitan a todas las áreas de negocio de la organización, partiendo desde su CEO hacia abajo, que puedan centrarse en tomar decisiones basadas en los datos. A hoy las decisiones ya no se toman como se tomaban hace unos años, que eran muy subjetivas. A hoy necesitamos tomar decisiones que sean mucho más certeras, y la forma en que podemos llevar a cabo este tipo de decisiones, pues básicamente es poder tener los datos y tener los datos de una manera centralizada y de una manera que la tecnología me permita a mí apoyarme en poder buscar la manera de centralización y de poder acelerar que las organizaciones puedan tomar sus decisiones. Los datos a hoy, ya no hablamos de la importancia del dato como tal en cuanto a su volumen o su tamaño. A hoy tenemos soluciones que nos van a permitir procesar grandes volúmenes de datos, estrategias de Big Data, sea estrategias de Big Data que tengas en un mundo on-premise o estrategias de Big Data que puedas llevar a la nube. Y esta es la importancia, ¿no? Es la importancia de poder entender estos datos, de poder poner tecnología sobre la mesa para que me apalanque estas estrategias. Y cuando hablamos también de toda esa capacidad de los datos, de procesamiento, de transformación, de tener soluciones que sean escalables, que sean elásticas, en el momento de yo poder procesar grandes volúmenes de datos en ciertos momentos del tiempo. Y aquí la conversación nos lleva en unos casos donde nuestros clientes tienen una infraestructura on-premise y empiezan a generar muchos volúmenes de datos. ¿Qué está pasando hoy? Las organizaciones tienen que empezar a adquirir infraestructura para poder empezar a soportar toda esta capacidad de volúmenes de datos. Microsoft,
con su estrategia de transformación, su estrategia de democratización de todo lo que es la analítica como tal, nos ofrece soluciones que me van a permitir a mí llegar al negocio mucho más rápido, poder ofrecer resultados de manera mucho más rápida a través de estrategias en la nube, donde las organizaciones a hoy, basado en el ejemplo que les daba, de tener que crecer en su infraestructura, tener que crecer en temas de redes, tener que crecer en cómputo como tal, pues Microsoft hoy nos dice, oiga, deje de pensar en su CAPEX, piense en el OPEX, que le va a permitir tener una solución en nube que le va a permitir consumir dependiendo de la demanda que usted tenga, y esa elasticidad nos va a permitir tener un flujo de caja a nivel de organización mucho más interesante, donde allí está el verdadero valor que le podemos dar a los datos. Y en todo este tema de los datos, pues obviamente también surge una información importante, y es temas de seguridad y temas de gobernanza de los datos. Entonces, tenemos que pensar como organizaciones en cómo yo también tengo los datos, cómo yo defino una estrategia de gobernabilidad de todos los datos que se generan alrededor de las empresas, información que provenga de varias fuentes de datos, información que venga de otras nubes como tal, información que venga de archivos planos, archivos CSV, archivos de archivos de Excel, por ejemplo, o información que pueda venir también, ¿por qué no?, de aquellas organizaciones que están trabajando con IoT. También es importante poder empezar a capturar toda esa información y luego tener capas de seguridad de los datos, que es vital. Hoy los datos es el nuevo oro, y digamos que es el mayor valor que tenemos dentro de nuestra organización. Entonces, siendo así, si es un mayor valor, si es una información que es bastante importante, que es información sensible, pues debemos también buscar estrategias de poner capas de seguridad sobre la información. Esto es muy importante tenerlo hoy presente, porque cada vez el volumen va a seguir creciendo, cada vez las necesidades de seguridad de mi información va a ser necesaria. Entonces, tenemos que empezar a pensar en cómo, a través de soluciones, empiezo yo a blindar toda mi estrategia de gobernabilidad y seguridad en el marco de los datos como tal. Esto no lo podemos dejar en un segundo plano, es una información bastante importante, así como vamos creciendo en estrategias de modernización de aplicaciones, en estrategias de construir modelos predictivos, en mejorar mi data warehouse, pues también no podemos dejar atrás la importancia de la seguridad y la gobernabilidad de la información. Permítame, voy a ir tomando el puntero, vamos a avanzar acá. Y vamos a hablando un poco de esa estrategia de modernización, esa estrategia del data warehouse moderno. Hoy Microsoft nos habla de una solución llamada Azure Synapse, donde la combinación de las tecnologías que tenemos en la nube con Azure Synapse, más todo el poder que tenemos a través de Power BI, que muchas de ustedes de las organizaciones lo están trabajando hoy, pues tenemos, digamos que una oportunidad bastante importante para poner sobre nuestros clientes, tanto internos como externos. Tenemos una oportunidad en promedio de 271% de tener un ROI basado en una estrategia en nube con Azure Synapse y Power BI. ¿Qué buscamos con este ROI finalmente? Crecer nuestra satisfacción del cliente. Hablamos de más del 60% cuando elaboramos una estrategia basada en Azure Synapse y en Power BI, transformando estos negocios, pues tenemos una satisfacción bastante importante de los clientes. ¿Por qué? Tanto cliente interno como externo. El cliente externo pues va a encontrar una manera, digamos que a nivel de organización, donde yo puedo acelerar el procesamiento de mis datos y a la vez puedo entregar información mucho más veraz y mucho más rápida para mis clientes. Y hablando de satisfacción de cliente, pues ya aquí puedo empezar a pensar en que yo puedo tener estrategias, por ejemplo, de cara a mi cliente basadas en tecnologías Microsoft como Azure Synapse, pues podría pensar en modelos, perdón, cierro esto aquí. Podría empezar a pensar en modelos por ejemplo, de sugerencia de productos o servicios para darle a mis clientes un insumo que les permita a ellos entender un poco cómo se está comportando sus procesos de compras, que también a nivel interno en la organización yo pueda tener los datos y que esos clientes internos sean satisfechos porque tienen información de manera rápida, de manera oportuna y en tiempo real. Cada vez más, cuando utilizamos tecnología sobre la nube,
pues estamos hablando también de una capacidad de cómputo muy grande, la cual nos va a permitir obtener la información. Y aquí hablamos que tenemos un crecimiento en promedio del 27%, de más del 27% en tener la información de manera mucho más rápida. Ahora bien, si bien vamos a tener satisfacción del cliente, vamos a tener la posibilidad de obtener información de manera mucho más rápida, también hablamos de cómo generamos un ahorro en los costos dentro de la organización. Esto es un informe basado en Forrester de octubre del 2019, donde nos habla de cuál es el impacto en la economía de estrategias de Azure Analytics con Power BI. Y nos habla de este menor costo, y es parte de lo que les conversaba ahora, y es estamos migrando de un modelo CAPEX a un modelo OPEX, donde la importancia del flujo de caja, ya no tengo que aprovisionar a 3, 4 años una infraestructura gigante donde puede ser subutilizada, donde de pronto en algunos momentos la capacidad que estoy adquiriendo no me sirve, me veo obligado a tener que adquirir más infraestructura para poder suplir las necesidades del negocio. Con las tecnologías en Microsoft, con Azure Synapse, pues vamos a hablar de una capacidad de ahorro, donde lo que les mencionaba, yo ya en la nube pago por lo que consuma y puedo crecer tanto horizontal como verticalmente mis soluciones de tal manera que solo en determinados momentos, no sé, voy a colocar un ejemplo, en cierre de año, en cierre de facturación, mes a mes, yo simplemente pueda escalar mi capacidad de cómputo para que pueda dar procesamiento a los datos de manera oportuna y pueda entregar la información. No se tarde, por ejemplo, un cierre contable para poder presentar la información de los resultados de la organización mes a mes, pues no se tarde 3 y 4 días. Simplemente con la capacidad de cómputo que yo tengo en la nube, pues finalmente yo pueda reducir esos tiempos buscando nuevamente la satisfacción del cliente, obtener la información de manera mucho más rápida y solamente pagando por lo que yo utilice. Eso es una de las ventajas importantes que tenemos en la nube. Y ahora entrando un poco en materia, cuando hablamos de ese data warehouse moderno, de cuál es la estrategia que Microsoft nos pone sobre la mesa de ese data warehouse moderno. Y necesariamente nos lleva a tener una conversación de Azure Synapse Analytics. Azure Synapse Analytics básicamente es un servicio de Microsoft que corre sobre la nube de Azure, que me va a permitir tener un análisis de información ilimitado. Aquí de pronto lo resaltamos que es bastante importante, y es, yo puedo hacer análisis de la información que provenga de múltiples fuentes. ¿Y qué voy a ganar? Temas de velocidad, tema de flexibilidad. O sea, yo nuevamente lo que les mencionaba, yo puedo crecer tanto de manera horizontal como vertical mis soluciones, que tengo también una ventaja, y es llevar la estrategia de analítica a un siguiente nivel. Hoy, sí, muchos de nuestros clientes están trabajando en el mundo on-premise. En la nube abrimos una gama de oportunidades importantísima, gigante, donde yo ya puedo tener unos niveles superiores de procesamiento, niveles superiores de rendimiento, un performance que es vital a la hora de tomar decisiones en nuestros datos. Tenemos un modelo de serverless que nos permite crecer los recursos al 100%. Es una solución totalmente escalable. Y esta solución con Azure Synapse pues nos va a permitir llevar a una conversación de unificación de datos basado en una estrategia de ingesta de datos, de preparación, de administración, de tal manera que yo pueda tener la gobernanza y habilitar de una vez unas capacidades de poder llevar el negocio a otro nivel. Si bien puedo estar hablando de una analítica descriptiva en este momento, yo también puedo empezar a pensar con tecnología en la nube, cómo puedo ser escalable y empezar a mirar cómo puedo sumarle estrategias de Machine Learning a mis soluciones, cómo puedo sumar a mi equipo de analítica de la empresa para que empiecen a explorar otras capacidades, para que empiecen con esos científicos de datos a buscar modelos que hagan sentidos a las organizaciones, modelos de predicción de la demanda, modelos de forecast, modelos de RFM, bueno, diferentes tipos de modelos que me van a permitir a mí tener un sinnúmero de oportunidades de brindarle a la organización que puedan hacer un análisis ya predictivo. Ya no veo qué pasó en este momento, sino hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con los datos que tengo ahora? Y este conjunto de, digamos, de soluciones que nos trae Microsoft con Azure Synapse, pues nos abre una gama
de servicios adicionales que están inmersos dentro de la capacidad de Synapse como tal. Traje a colación básicamente seis puntos importantes o seis soluciones que son relevantes. Hay muchas más soluciones dentro de todo este ecosistema, pero tenemos, por ejemplo, Azure Data Factory, que es lo más parecido a lo que hacemos en Integration Services, por ejemplo, en modelos en on-premise. Con Azure Data Factory, pues podemos hacer también temas de recuperación de información, capturar información que provenga de múltiples fuentes. El Azure Data Factory, con su capacidad de pipeline, pues puede empezar a construir diferentes pipelines para extraer información y nuevamente extraer información que provenga de orígenes diferentes, que yo ya pueda en una estrategia, por ejemplo, con un data lake, empezar a almacenar información que sea información de datos que sean estructurados, semiestructurados, no estructurados. Entonces yo ya empiezo a crecer una capacidad también de almacenamiento provisional para que este data lake posteriormente a través de Databricks o a través de Analytics Services, yo pueda empezar a darle sentido como tal a los datos que estoy haciendo dentro de mi estrategia. Tenemos Azure Databricks, que está trabajando sobre un entorno de Apache Spark, donde podemos hacer trabajo sobre SQL Server, programación con lenguajes como R, Python o Scala. También tenemos la capacidad de procesamiento con notebooks. O sea, aquí ya tenemos un sinnúmero de oportunidades para poder empezar a explorar y llevar la analítica de nuestra organización a otro nivel. Con nuestra capacidad de Azure Synapse Analytics, por ejemplo, pues tenemos el motor de ingesta de archivos planos con datos que puedan venir de un data lake como tal para analizarlos, que provengan de otras fuentes de datos y lo más importante acá es la capacidad que tiene la solución en procesamiento en paralelo de manera masiva, lo cual nos va a permitir tener una escalabilidad y llevar nuestras soluciones a un nivel diferente. Obviamente podemos tener la capacidad también con análisis service de compilación de modelos tabulares, información que nos permita hacer join, que filtre datos, que hagan agregaciones, mejor dicho, toda la estrategia que llevamos de pronto en el mundo on-premise, poderlo llevar a la nube y a su vez tener la capacidad de poder hacer procesamientos de grandes volúmenes de datos. Con HD Insights tenemos esa oportunidad, modelos cluster para distribuir su procesamiento, digamos que poder llevar una capacidad no en un solo nodo, sino que llevarlo a múltiples nodos donde la conversación, perdón, el procesamiento de los datos sea mucho más rápido y pues tengamos la oportunidad de entregar a nuestra organización información de manera mucho más rápida. Ahora veamos un poco cómo está Azure Synapse y cómo está impactando el negocio basado en estrategias de inteligencia artificial o inteligencia de negocios. Cuando hablamos de Azure Synapse Analytics, pues hablábamos de una experiencia unificada, de cómo una solución, yo puedo tener toda la información centralizada, persistir mis datos en un data lake, que yo tenga la capacidad de poder tener gestión de integración, administración, monitoreo, seguridad, y donde mis datos finalmente, lo que les mencionaba, puedan provenir de diferentes tipos de diferentes fuentes, diferentes aplicaciones, que vengan del mundo on-premise, que puedan venir de diferentes nubes, que vengan de otros servicios como tal que tenga la organización, o que vengan de información de streaming, que yo pueda finalmente centralizar estos datos y que me dé la oportunidad de poder empezar a trabajar con estrategias, por ejemplo, de visualización como Power BI, que estos datos que yo almacene en mi Data Lake Storage, yo finalmente a través de Azure Machine Learning Studio, yo pueda empezar también a darle sentidos y a sumar esa capacidad de inteligencia artificial sobre mis datos, ¿por qué no también que los datos que yo tenga acá almacenados los pueda llevar a mi CRM? O que mi CRM almacene información en mi Data Lake. Hoy Azure Synapse es una solución bastante interesante que me permite, por ejemplo, en el caso de CRM Dynamics 365, pues me va a permitir llevar información desde mi Data Lake a través de, por ejemplo, de Data Factory, llevar información hacia Dynamics 365 o extraer información de Dynamics 365 con el objetivo de que pues, yo pueda centralizar y unificar mis datos. ¿Y por qué no hoy con tecnologías como Power Platform, a través de Power Apps, también yo tenga la posibilidad de visualizar la información?
Por eso en la parte inferior, si ustedes pueden ver, hablamos del Command Data Model. Command Data Model es la plataforma que tiene Microsoft de persistir datos de tal manera, hoy se llama, digamos que es un modelo de datos común, que tiene las soluciones apalancadas, por ejemplo, en estrategias de Dynamics 365 o Power Platform, donde yo puedo utilizar ese modelo de datos común que a través de Synapse yo lo pueda consumir desde Dynamics 365 o desde Power Platform. Entonces ya vemos un ecosistema bastante importante que me va a permitir llevar mi estrategia de analítica a un nivel superior. Como ustedes pueden, digamos que algunos de los que ya han podido trabajar con este tipo de soluciones, Microsoft siempre piensa en construir soluciones que sea mucho de usuario final, que no tengas que desarrollar o construir tantas cosas por debajo, sino que nos da la oportunidad, digamos, de poder hacer el procesamiento, el análisis de los datos, que nuestros científicos de datos, nuestros analistas de negocio, pues tengan una oportunidad de tener una solución que sea mucho más amigable, que sea mucho más drag and drop y que yo empiece a arrastrar y a orquestar mi estrategia de analítica. Esto es lo que busca Microsoft básicamente con este tipo de soluciones. Si vemos, por ejemplo, un Azure Data Factory, es arrastrar cajas y empezar a elaborar mi estrategia de pipeline. Con Azure Machine Learning Studio, también tenemos ya modelos de datos preconstruidos y Microsoft nos da la posibilidad también de poder crecer esos modelos. De por qué no, si los modelos que vienen preconstruidos dentro de Azure Machine Learning Studio, si no me sirven, yo puedo construir mis propios modelos y subirlos a Machine Learning Studio para yo empezar a procesar como tal estos datos. Y cuando hablamos de esa estrategia de data warehousing, pues nuevamente aquí colocamos algunas, digamos, desagregamos el slide anterior donde veíamos la experiencia de Synapse, pues hablamos del data warehouse moderno desagregándolo un poco, donde la información nuevamente que provenga de diferentes fuentes, pues yo puedo hacer un procesamiento o una ingesta de datos a través de Azure Data Factory con sus pipelines, temas de Databricks para poder hacer transformación y obviamente poder tener un SQL Data Warehouse en la nube para al persistir, por ejemplo, datos a través de nuestro Azure Data Lake Storage y la visualización como tal de la información a través de mecanismos como Power BI. Aquí, ¿cuál es la importancia? Y es que también yo puedo vincular múltiples nubes. No necesariamente tiene que ser la nube de Azure. Yo puedo hacer ingesta de datos que provengan de múltiples fuentes de datos. Ahora, ¿cómo nosotros como controles empresariales estamos apoyando a nuestros clientes? Y es que podemos abrir una conversación de mostrarles cuál es la capacidad que tiene Azure Synapse y entender, digamos, en un one-to-one, entender un poco cómo está su estrategia de datos, cómo está la estrategia de la organización y poderlos acompañar en cuál es la mejor manera de abordar un proyecto de analítica. Si hablamos de que tenemos que hacer un assessment de madurez analítica primero para empezar a entender cuál es ese journey, hacia dónde yo quiero llevar la organización en términos de datos, o requieren, por ejemplo, un apoyo porque los recursos no lo tienen para poder elaborar estrategias de analítica, sea descriptiva o predictiva. Controles empresariales, también tenemos una estrategia de células de analítica o fábricas de analítica donde ponemos a disposición de nuestros clientes, donde ustedes puedan vernos como un brazo extendido en los cuales los podemos apoyar sobre esa estrategia. Y por qué no mostrarles en conjunto, desarrollar algunas pruebas de concepto para que puedan ver la capacidad que tiene esta solución de Azure Synapse en la nube. Entonces, obviamente, abrimos la apertura para que cualquiera de ustedes que vean esta necesidad, que crean que hace sentido alguno de estos puntos que acabamos de mencionar, pues obviamente estamos en controles empresariales abiertos para poder apoyarlos. Tenemos un equipo certificado sobre tecnología Microsoft, un equipo de científicos de datos que obviamente estamos a disposición de ustedes para poder apoyarlos en esa transformación. Y quise traer un slide un poco más, digamos, desagregado, donde podamos ver cómo el conjunto de soluciones de data, soluciones de inteligencia de negocios, soluciones de IoT, se pueden combinar también con el mundo de aplicaciones de negocio o business application. Entonces, aquí podemos ver ya esta gráfica donde tenemos un núcleo como es Azure Synapse Analytics con una persistencia nuevamente a través de Data Lake o Common Data Model,
donde vemos posibilidades de integración de datos, estrategias de data warehousing, de big data, donde podemos ver estrategias de analítica, cómo yo hago el análisis de mis datos a través de Power BI, cómo yo puedo construir y entrenar modelos basados en estrategias de Machine Learning, cómo puedo yo también a través de una solución de Business Application llamada Customer Insights, cómo yo puedo tener la información centralizada de tal manera que yo pueda ver un cliente único. Ese cliente único lo pueda visualizar a través de esta solución, o yo pueda también elaborar estrategias de captura de datos a través de IoT con tecnología de Azure. ¿Cómo puedo sumar estrategias de servicio de campo a través de Dynamics 365 Field Service, que son también datos que provienen de las organizaciones? O por qué no empezar a mirar hacia adelante un poco, y es cómo yo puedo poner sobre la mesa también y capturar datos provenientes de soluciones como son Remove Assist, que son soluciones que te permiten apoyar a los clientes de manera remota, y eso está capturando datos. Puedes trabajarlo a través de algo que se llaman las HoloLens, que son las gafas que te permiten ir apoyando esa asistencia remota, o por qué no a través de Microsoft Teams también, ir capturando información, y toda la información que quede la deposite como tal en Azure Synapse, para que a la organización como tal pues puedan tener la capacidad de hacer el análisis a nivel global y puedan tomar decisiones desde diferentes frentes, que la organización esté en pro de poder crecer y crecer de una manera organizada y crecer con tecnología Microsoft, que nos abre una gama bastante importante de oportunidades. Finalmente, todos estos datos que tenemos sobre las organizaciones, pues son datos, los que les mencionaba, información que pueda venir financiera, datos financieros, que puedan prevenir de diferentes ERPs, sea un Oracle, un SAP, SQL Server o Teradata, por ejemplo. Información que pueda venir de mi mismo Office 365, de Dynamics 365, información que pueda venir de mis CRMs, por ejemplo. Puede ser que tenga información en Salesforce, o puede ser que tenga información en Dynamics 365. Toda esa información yo puedo capturarla y a través de mi estrategia de Data Warehouse moderno, centralizar la información, y con Azure Synapse Analytics, pues tener la oportunidad de empezar a darle sentido a los datos. Yo con esto termino mi intervención. No sé si tengan alguna pregunta, y le daríamos paso a Fernando Jaramillo, nuestro arquitecto de datos, para que nos dé una demostración del producto, para que ustedes puedan ver el producto cómo viene, qué tan fácil puede ser de usar y cómo puede hacer sentido a lo que ustedes hoy están trabajando. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Veo, María Caicedo tiene una pregunta. Jorge, gracias por esa información, muy importante. Gracias por ese tiempo que dedicas en ello. Tengo básicamente dos preguntas, ¿vale? Con respecto a lo que mencionas. La primera es relacionada tú sabes que generalmente cuando se hablan de datos, cuando se hablan de archivos en Excel, por ejemplo, siempre pues va a haber una participación, por decirlo de alguna manera, por parte del usuario final, ¿cierto? Eh, Cuando nosotros pensamos en una estrategia o, digamos, esta solución, ¿cierto? Que la idea es poder tener todo en la nube, poder hacer integraciones, poder hacer una organización de los datos. Eh, digamos que si yo adquiriera este producto, este servicio, digamos, esa participación del usuario, si yo tengo aquí en ese momento un 80% de participación, ¿en cuánto disminuye? Sabemos que cuando un usuario participa en el tema de unas modificaciones o cosas específicas, siempre el error va a ser casi que o puede pasar, ¿no? Que de pronto se equivoquen en un número, se equivoquen en alguna información. Entonces, ese porcentaje de participación de usuario, digamos, disminuye usando esta solución. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es respecto a la seguridad. Vi pues que de pronto en lo que mencionaste, pues más que todo te enfocas es como en la parte de la estrategia, digamos el step by step, por decirlo de alguna manera, de cómo funciona este producto. Pero en el tema de seguridad, eh, o sea, digamos, ¿cómo podemos estar nosotros protegidos si usamos este servicio, esta solución?
Muchas gracias, María Caicedo, por tu pregunta. Bueno, empezando, digamos, la primera pregunta sobre, y digamos que aquí tocas un tema importante y es, yo lo puedo mezclar con dos cosas. Cuando me hablas de esos usuarios, puede ser usuarios finales o usuarios como tal del área de tecnología. Voy a contestarlo desde las dos aristas. Y es cuando hablamos, por ejemplo, del involucramiento con una estrategia de Azure Synapse Analytics de cara al usuario final, que donde a través de una estrategia de Power BI, yo lo que busco es democratizar el análisis del negocio. Con estas soluciones, ¿qué va a permitir? Que nuestros usuarios de negocio no tengan que estar conectándose, por ejemplo, a un archivo Excel que tenga él siempre en su escritorio o a una base de datos que, digamos, no tiene las mejores condiciones para poder ellos hacer sus análisis o no está toda la información. Entonces, con esta estrategia y apalancados con Power BI, buscamos democratizar el análisis de los datos. De tal manera que esos usuarios finales con un licenciamiento de Power BI se puedan conectar a este Azure Synapse o a este Data Warehouse moderno, de tal manera que ellos ahí puedan centralizar su información y puedan consumir la información que le corresponde. Obviamente uno a nivel de datos y conectando un poco con el tema de seguridad, yo puedo empezar a elaborar ese gobierno de datos, ese gobierno para poder definir esos perfiles, a qué información tienen derecho o acceso ciertas personas de la organización. De esa manera yo voy apoyando en esa democratización y combinándolo obviamente con una estrategia de gobierno que apalanque obviamente la parte de la seguridad. Frente a, digamos que a los procesos o errores que puedan generar producto de la ingesta de los datos, justo lo que buscamos con Azure Synapse Analytics es reducir digamos que yo lo llamo oportunidad. Esa oportunidad que tenemos donde muchos datos no llegan normalizados o muchos datos llegan corruptos. Con Azure Synapse Analytics tenemos la posibilidad de hacer normalización de datos también. Entonces tenemos diferentes mecanismos con los cuales yo puedo empezar a elaborar esa estrategia de normalización, reduciendo así, digamos, que la información o la calidad de los datos no sea la correcta para que la organización pueda tomar sus propias decisiones. Frente al tema de seguridad, Microsoft, digamos que como es una solución que corre en la nube, pasa por múltiples capas de seguridad que ya viene con Microsoft. Entonces, desde el proceso de autenticación, desde lo más mínimo, como hasta la protección de los datos como tal. Si quieres ahora que le damos paso a Fernando Jaramillo, él nos puede contar un poco más en detalle técnicamente cómo está esa estrategia de seguridad basada en Azure Synapse. Pero desde ya te puedo decir, como es una solución en nube sobre Azure, pues la nube ya viene protegida con múltiples capas de seguridad que nos va a permitir a nosotros tener una información que sea, primero, confiable y, segundo, que no ponga en riesgo como tal los datos de la empresa. No sé si eso respondió a tu pregunta, María. Sí, Jorge, muchas gracias. Igual pues como mencionas tú de pronto con la participación de la persona que nos va a dar nos va a mostrar un poco, nos va, digamos, a andar un poco más en el tema técnico. Sí, tengo varias preguntas, pero sí, realmente resolviste mis inquietudes. Muchas gracias, Jorge. No, con todo gusto, María. Igual los invito ahorita, si tienen más preguntas, con nuestro experto Fernando Jaramillo podemos ir apoyándolos en la resolución. Así que adelante, Fernando, te doy paso para que puedas avanzar en la presentación. Gracias, Jorge. Buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Jaramillo. Yo me desempeño como arquitecto de datos y en esta mañana vamos a hablar un poco y a entrar en materia técnica sobre la herramienta que nos ofrece Microsoft en la nube para analítica, que es Azure Synapse. Entonces, voy a permitir compartir. Listo. Me
confirman si ya pueden ver la pantalla. Ya la estamos viendo. Gracias. Bueno, lo que vemos en pantalla es el portal de Azure y en este momento están viendo pues unos recursos que recientemente he utilizado dentro de un grupo de recursos que se llama RG Synapse. He montado yo el demo de Azure Synapse para este webinar, pero además queremos ver cómo se crea un recurso de Azure Synapse y lo fácil que es. Entonces lo que hacemos es aquí decirle crear, buscamos dentro del Marketplace Synapse, Azure Synapse Analytics, creamos, nos asigna la suscripción a la que está la cuenta tengo mi cuenta de Azure, un grupo de recursos, tenemos un nombre, la región en la que está ubicada, y aquí ya empezamos a ver la integración de los diferentes recursos de, el- de la nube, pero ya todos dentro de la configuración de Synapse. ¿Como cuáles son? Tenemos un storage account tipo Data Lake Storage generación 2, que ese es el que esa es la potencia del almacenamiento dentro de un entorno Synapse. Entonces aquí lo creamos. Un nombre a nuestro sistema de archivo. Viene ya la parte de seguridad. En seguridad nosotros trabajamos como estos son recursos serverless, entonces necesitamos unas autenticaciones para administrar la parte del SQL Pool, que es un recurso que nos ofrece eh, Synapse para persistir los datos. Y ese es un modelo, un recurso tipo SQL. Entonces tenemos claves, contraseñas, ¿cierto? El acceso a nuestro data lake, que puede ser restringido o usando cuentas, también usando cuentas de integraciones con directorio activo, el directorio activo en Azure. Y la inscripción, esto es parte también de la seguridad que nos ofrece. Entonces, la inscripción en el storage account de la data. Seguido es esta parte de red, tenemos redes que son administradas por redes virtuales, un administrador de redes virtuales, ¿sí? Y el acceso a todas las IP, conexiones que nos permiten accesar. Nosotros lo decidimos si lo vamos a usar o no, cómo lo vamos a conectar. El etiquetado y la revisión y creado. Este recurso más o menos se demora unos 3-4 minutos en desplegarse. Por ejemplo, yo tengo aquí un recurso que se llama Synapse Demo. Y lo que vemos acá es en la parte superior tenemos
recursos digamos que se alambran ya solos, pero dentro del el framework de Synapse, como son los SQL Pool, los Apache Spark, y este es nuevo que se llama el Data Explorer. Este está en preview. Entonces, dentro del SQL Pool, básicamente lo que vamos a hacer aquí es crear una base de datos. Una base de datos dentro del Synapse. Entonces que estamos todo lo que estamos alambrando, los recursos, son dentro de Synapse. Entonces, un nombre a nuestra base de datos, ¿sí? Y aquí viene algo importante. Eh, lo que mencionaba Jorge durante la charla es el uso de los recursos, ¿cierto? El poder que se le está entregando, el poder de cómputo que se le está entregando a cada uno de los recursos. En Synapse manejamos esas unidades que se llaman DWs. Los DWs son la potencia que se le está entregando a la base de datos. ¿Potencia en qué? En memoria y en procesamiento. Entonces, todo esto es totalmente configurable. Un DW100 más o menos está equivaliendo a tener eh, dos, dos Virtual Core, ¿cierto? Con unos 16 gigas de memoria, ¿sí? Y eso es lo que te está entregando este nivel. Y podemos llegar hasta 3000 DWs, ¿cierto? Este, el, este nivel de performance es totalmente ajustable y ya dentro de las configuraciones de Synapse o las ejecuciones que nosotros tenemos que hacer de la analítica de procesamiento de datos, lo podemos hacer elástico para generar mayor poder de cómputo. Por decir algo, si necesitamos procesar teras y teras de información y que en on-premise ese procesamiento se toma 2 días, ¿sí? O día y medio, nosotros arrancamos con un recurso de configuración de 200 Ws. Para el procesamiento de esos teras, lo podemos llegar a ampliar, ¿cierto? A 3000 DWs, ¿sí? Ejecutamos, el tiempo de ejecución se ve reducido en cuestión de horas, ¿sí? O hasta minutos, dependiendo del cómputo que se le dé aquí. Y miremos el costo, ¿cierto? Ese es el costo por hora. Entonces, para 3000 DWs, el costo por hora es de $45. Pero si después de, por ejemplo, 2 horas de trabajo en 300 DWs, ¿cierto? Yo me devuelvo, por ejemplo, los 100 o los 200 DWs que tengo, estaría pagando solamente el $3, ¿sí? Para nuestro caso tenemos una configuración de unos de 100 o 200 DWs. Esas son las configuraciones adicionales y nosotros tenemos data existente, un backup o un punto de restauración, los etiquetados y las revisiones. Listo. Creamos el tiempo más o menos son 6 minuticos que se están aprovisionando estos recursos y tenemos también un Apache Spark. El Apache Spark dentro de lo que vimos de los slides está apoyado con Databricks, ¿sí? Pero como lo estamos viendo no nos estamos saliendo del entorno de Synapse para poder configurar o alambrar este recurso. Simplemente le decimos que un nuevo Apache Spark Pool, damos el nombre al Apache Spark y miramos las opciones que nos ofrece sobre los tamaños de los nodos, ¿cierto?
Entonces tenemos nodos pequeños, medianos, grandes, extra grandes y super grandes. Y ese es el poder que nos está entregando. El pequeño son 4 bits de 32 gigas, un mediano de 8 y así hasta llegar a 64 bits con 512 gigas. De igual forma, es autoescalable, ¿cierto? Autoescalable nos permite crecer el número de nodos. Pues el número de nodos es lo que nosotros veríamos en unas configuraciones de Big Data, ¿cierto? Como la distribución de los datos al momento de su ejecución, ¿sí? Entre más nodos tenga yo, pues aumenta el poder de cómputo sobre qué, sobre los tamaños que tenemos de cada nodo. En este caso, 8 bits y 64 bits. Y de eso podemos tener hasta 200 nodos. El precio de ejecución de cada uno de estos nodos, así como tenemos configurado, va de 3 a $220 por hora. De igual forma, esto es elástico y pasar las ejecuciones, nosotros podemos reducir la cantidad de número de nodos. Ok. Aquí ya tenemos entonces nuestros Synapse y tenemos construidos nuestro ambiente de base de datos y un Apache Spark. El entorno de Synapse nos ofrece una herramienta que se llama, tenemos aquí, ingresamos a la base de datos, al entorno de base de datos, y miramos una herramienta que se llama Synapse Studio. Synapse Studio es la herramienta donde nosotros vamos a construir y a generar todos los pipelines, ejecutar los notebooks, generar scripts de bases de datos tipo Transa, por ejemplo. Y lo que quiero que vean acá es que ese servicio de Synapse es totalmente administrado en cuanto al manejo de costos. ¿Por qué? Porque pues, podemos detener estos servicios y el momento en que detenemos, pues ya no nos va a generar más costos. De igual forma, pues necesitamos ejecutar o subir nuestros procesos de analítica, iniciamos el recurso y se habilitan nuestra base de datos en este caso. Que son escalables, lo que les mostraba acerca de los niveles de performance, los DWs, ¿cierto? Y esos son los diferentes, por ejemplo, los niveles de seguridad que ofrecen en nuestra base de datos. Encriptado, auditoría, tiene backup georreferenciado y tiene uno que es el manejo por decir, antivirus para SQL. ¿Qué? Monitoreo y la integración con Visual Studio. Entonces, en el Synapse Studio, está aquí, esta ya es nuestra herramienta de desarrollo, de despliegue. En la parte izquierda, entonces tenemos lo que podemos llegar a generar rápidamente, que es una ingesta de datos, ¿cierto? Nuestras fuentes de datos, explorar y analizar los datos y la visualización a través de reportes con Power BI. En la parte inferior está toda la administración. La administración nos ofrece toda la visibilidad sobre cuál es el estado de nuestros recursos, por ejemplo, SQL Pool, el Apache, ¿cierto? Tenemos conexiones externas, que son conocidos como Linked Service, y este es nuevo que se llama Azure Purview. El Azure Purview, esta es una solución de gobernanza de los datos unificada que facilita la administración y el control de los datos en forma local. Esta es
es una solución muy buena, es nueva, todavía se puede, ya está liberada recientemente, ¿cierto? Por eso nosotros podemos categorizar los datos antes de procesar, hacer mapas de datos, ¿cierto? Podemos clasificarlos. ¿Con qué fin? Con el uso que le vamos a dar. Si tenemos datos sensibles que solamente son expuestos a unos eh, niveles altos de nuestra organización, pues esos datos van a ser visualizados solamente para ese grupo de personas, ¿cierto? Y de la misma forma mirar la sensibilidad del trato que se le den a esos datos. Tenemos la integración de runtime que nos permiten crear conexiones hacia recursos on-premise o recursos ya dentro de las nubes. Y la parte de seguridad, tenemos control de acceso, ¿cierto? Esto está integrado con el Azure Active Directory, ¿sí? Y el manejo de las credenciales. Listo. Entonces, dentro de los linked service tenemos conexiones que creamos hacia los diferentes fuentes de datos que vamos a manejar dentro del proyecto. En este caso tenemos un recurso que es el mismo Azure Data Lake. Tenemos el Azure Synapse Analytics, que es nuestra base de datos, y esas son conexiones que nos están por default en el proyecto. Miremos una nueva conexión, porque nos interesa ver la cantidad de conexiones de servicios linkeados que podemos crear. Entonces tenemos desde, el, desde los recursos de Azure, ¿cierto? Que son para conexiones a archivos, para conexiones a servicios cognitivos, a bases de datos, bases de datos no relacionales, ¿cierto? Bases de datos de otros proveedores, MySQL, Postgres, eh, y el mismo Azure Synapse. Por cómputo, tenemos todos los que son conectores acerca de Databricks, Azure Machine Learning, Azure Function, y tenemos también, para tener en cuenta, una gama de conectores a diferentes productos, a diferentes proveedores que no son propios de Microsoft, como las otras nubes como son AWS. Tenemos bases de conexiones directas a, a Redshift, por ejemplo, de Amazon para Oracle, para SQL Server. Tenemos eh, conexiones hacia DB2. Tenemos conexiones hacia repositorios de datos de aplicaciones como los Dataverse, eh, Dynamics, GitHub, Google, el BigQuery. Es bien amplia las oportunidades que tenemos, ¿no? Listo. Aquí tenemos la parte de monitoreo, donde nos muestra los tiempos de ejecución de cada una en este caso, de pipelines, ¿cierto? Los, los requests de SQL, en las aplicaciones que tenemos en Apache Spark, y los flujos de datos. Y aquí Perdón, tenemos la parte, Fernando, ¿sí? te interrumpo. María Caicedo tiene la mano levantada, tiene una pregunta. Adelante, por favor. Gracias, Patricia, buenos días. En un momento hablaste nos mostraste como una parte donde se menciona la autentificación, ¿sí? Mencionaste que es a nivel, se puede hacer a nivel de controlador. Eh, si yo tuviera todo mi ambiente en Azure, se puede hacer bajo un Azure Domain Services
o definitivamente debe ser mediante una máquina que tenga ese rol instalado? Lo puedes hacer desde el mismo Azure Active Directory, ¿cierto? Lo puedes hacer la autenticación y el manejo de las credenciales a través del Azure Keyboard. Lo puedes hacer a través de las otras eh, integraciones que tengan los datos, es decir, por ejemplo, el, el en el momento de configurar nosotros un Integration Runtime, ¿cierto? Aquí ya podemos tener un grado de seguridad para, para autenticarnos, que, que aquí podemos crear nosotros un túnel eh, punto a punto tipo proxy, ¿sí? ¿Qué más podemos hacerlo aquí? Bueno, no, digamos que esas son como las básicas y las más recomendadas. Muy recomendado ahora el Azure Keyboard. María Fernanda, muchas gracias. Listo. Entonces, Perdón, Fernando, por ¿sí? temas de tiempo, si te parece, nos extendemos y a todas las personas pues, que están conectadas unos 7 minuticos más. Por mí no hay problema. Vale, gracias a todos. Dale, Efra. Listo, muy bien. Entonces, tenemos aquí la integración. Junto con la integración, nosotros podemos desarrollar los pipelines, que los pipelines o toda esa estructura de integración ha sido adoptada e integrada en Synapse desde el Azure Data Factory. O sea, ya tenemos Data Factory dentro de Synapse, ¿sí? Y no hay otro recurso que necesitemos alambrar o crear en nuestro paquete de recursos, en nuestro grupo de recursos. El pipeline que nos ofrece unas actividades que es a través de Synapse, ¿cierto? La creación y ejecución de los notebooks en el lenguaje Python, Scala, R, ¿cierto? La ejecución o la definición de jobs, Spark, y creación de ejecuciones de procedimientos almacenados en el SQL Pool. Muy usado, por ejemplo, como primera parte de los manejos de datos, es el movimiento y la transformación. Copia de datos, que es básicamente tomar los datos de nuestra fuente de datos, origen, hacia nuestro destino, que puede ser el SQL Pool, la base de datos, y también la creación de flujos de datos. Los flujos de datos, para los que han trabajado ETLs dentro del Integration Service de SQL, es el mismo comportamiento y nos ofrece las mismas, casi que las mismas cajas de los que podemos nosotros crear esos ETLs y estos flujos. Tenemos el manejo del Azure Data Explorer, Azure Functions, los Databricks, ¿cierto? La misma, podemos llamar nosotros ya algún Databricks que hayamos desarrollado por fuera del Synapse. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el Machine Learning. Nosotros creamos nuestro modelo en Azure Machine Learning Studio, lo probamos, lo entrenamos y una vez esté listo, sencillamente lo que hacemos es aquí eh, crear esta caja eh, hacia el pipeline. Para motivos del demo, nosotros creamos un pipeline, ¿cierto? Que simplemente es una copia de datos. La copia de datos es directamente cargada, ya les muestro,
Este es nuestro manejo de datos, donde tenemos dos tipos de datos, que son los workspace, que nos muestra cuáles son las bases de datos SQL que hemos creado. Tenemos una, ¿cierto? Que es una SQL DWH. Toda esa estructura que están viendo acá es especializada para el manejo de bodegas de datos dentro de Azure, especializada en que estas tablas, por ejemplo, la creación de estas tablas, tienen ya unos esquemas y una metadata ya específica y especializada para, para estructurar y manejar los datos en cuanto al manejo de índices, el tipo de el tipo de almacenamiento que se le va a dar. Este SQL DWH es diferente al tener, por ejemplo, si nosotros tenemos un Azure SQL, ¿sí? Está dentro de la misma nube, pero sus funciones son totalmente diferentes. Y tenemos otro tipo de datos que son los linkeados. Aquí tenemos lo que nos provee, que es el Data Lake, ¿sí? Y dentro del Data Lake tenemos nuestros contenedores, y en el contenedor vemos cuáles son los datos, los archivos que hemos cargado. Con esos archivos nosotros podemos crear, visualizar los elementos y sobre ellos ya empezarlos a trabajar. Por ejemplo, si tenemos el caso de la casa, estos son datos de datos inmobiliarios que se tienen en cuenta eh, dependiendo de la cantidad, por ejemplo, de cuartos, baños, salas, poder generar un precio. Entonces tenemos aquí crear un nuevo notebook, lo cargamos. Para la carga vamos a seleccionar nuestro Apache Spark y lo generamos. Aquí ya estamos empezando con el análisis de datos directamente de nuestro Data Lake. Y aquí, por otro lado, lo que vamos a ver es la configuración de una copia de datos, ¿cierto? Que es muy sencilla. Tenemos aquí nuestra fuente, ¿sí? Que nuestra fuente está son archivos que están en el Data Lake. ¿Cómo se pueden crear estas fuentes? Miramos, estos copiados. Tenemos la fuente, le decimos a qué nos vamos a conectar, o dónde reciben las fuentes. Esos son los tipos de datos, los formatos que nos ofrece el Data Lake. Pues tenemos archivos de texto, archivos Excel, archivos ABRO, Packet. Los configuramos, decimos el nombre, cuál es el servicio linkeado, como lo vimos, y dónde están los archivos. La importación del esquema, y si el archivo contiene encabezados. Y listo, con esto ya lo creamos.
Entonces nuestra fuente ya ha sido establecida y asignada a nuestro origen de datos, a nuestro origen. Sync es el destino, para dónde vamos, a dónde vamos a llevar estos datos. Entonces lo mismo, lo vamos a llevar, en este caso, para un Synapse Analytics. El Synapse Analytics es la base de datos. Si tenemos ya creada una tabla, pues sencillamente aquí la vamos a desplegar. Si no, le decimos que nos cree la tabla. Nombre de la tabla. Listo. Ya está asignada nuestro destino. Podemos hacer una copia por insertado masivo, ¿cierto? Que nos cree la tabla. Y si estos son procesos recurrentes, entonces cada vez que vamos a llenar, por ejemplo, un ambiente de stage, simplemente mapeamos y él solo asigna ya dos tipos, el tipo de dato y ya hace el mapeo hacia las diferentes columnas que va a tener esa tabla, ¿sí? Aquí, y por último, le damos que valide. Dice que no tiene errores y podemos ejecutar. Entonces miremos aquí que no tenemos esa tabla, solo tenemos una tabla FACMeta. Y lo ejecutamos. Este tipo de ejecuciones también se pueden programar o agendar a través de los disparadores. Entonces, una vez nosotros habilitamos nuestro Synapse para hacer la carga, aquí falló. Esto puede ser por el tipo de separador que tenemos. Aquí nos dice, aquí si nosotros miramos por qué falló, nos da el mensaje, ¿cierto? Es un mensaje bien útil para los que estamos desarrollando cualquier tipo de solución, que a veces no nos muestra cuál es el error. Simplemente acá lo que hacemos es validar los datos. Aquí quiero que vean la ejecución normal sin errores. Esos tiempos de ejecución, ¿de qué dependen? De las unidades de data warehouse con la que hemos aprovisionado el SQL, ¿sí? Si tenemos datos de 15, 20 gigas y digamos que la ejecución se demora entre hora y media, nosotros podemos venir aquí a la configuración
del Synapse. Crecer nuestro SQL pool. Está cargando. Despacito, bueno, se gusta. No te comí. No podemos crecer, autoescalar, y decirle que nos dé más poder. Y ya con solo aumentar aquí este nivel de performance, y volvemos a ejecutar, vamos a ver que esa ejecución pasa de 1 hora a 2 horas, lo podemos llegar a hacerla en cuestión de minutos, 4 minutos, 5 minutos. Una vez termina la ejecución, nos devolvemos, guardamos el cambio y solamente estamos pagando por ejecución de hora de $3. Eso es básicamente lo que quería mostrarles, un acercamiento hacia esta plataforma, ¿sí? La facilidad de crear aquí proyectos de analítica, y ver que no necesitamos salirnos de Synapse para crear otros recursos, ¿cierto? Igual que nos van a consumir en tiempo y costo, ¿cierto? Y poder llegar, digamos que, a mirar la forma de alambrarnos a nuestro proyecto de analítica. Bueno, Fernando, mil gracias por la demostración. De verdad, pedimos excusas a todos los clientes o personas que están conectadas, pues nos demoramos un poco más, pero creo que vale la pena darles un preámbulo de las capacidades que tiene nuestra solución de Azure Synapse. Entonces, ya para cerrar, pues primero agradecerles por el tiempo. Les recomendamos muchísimo el que puedan diligenciar la encuesta que el equipo de nuestro mercado ha estado poniendo en el chat. Y obviamente los que estén interesados en poder tener la conversación, poder tener un one-to-one con ustedes, entender un poco más el detalle, pues obviamente estamos con total apertura para tener esta sesión. De nuevo, mil gracias a todos por el espacio y nos veremos en una próxima oportunidad. Ya no llegamos tan a la ronda. Con por lo menos los conceptos. ¿Y qué está exactamente? Buenos días.